¿Qué es la química? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las definiciones? Y hablaremos acerca de la tabla periódica. El objetivo del curso es introducir conceptos básicos de la química y desarrollar destrezas para manejar la tabla periódica. Es así que le damos el paso al compañero Bernardo, que nos va a explicar acerca de qué es la química. Muchas gracias, compañera. Bueno, ¿qué es la química? El concepto de química es que es la rama de la ciencia que estudia las características y composición de todos los materiales, es decir, los cambios físicos y químicos que estos pueden sufrir. Primero tenemos que saber qué es un cambio físico. El cambio físico es aquello que no se transforma, sino que solamente cambia sus fases, volumen o forma. Ahora, ¿qué es un cambio químico? El cambio químico es una modificación que se hace a la sustancia y de este cambia a otro. No va a ser el mismo, algo diferente como los cambios físicos. Con esto vamos a implementar lo que son las definiciones. Primero, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante la química? Es muy importante ya que lo podemos utilizar en todo, ya que tiene múltiples usos en la vida cotidiana. ¿Por qué esto influye en la vida en todo momento? Esto influye ya que es muy abundante. La química está en todo. Puede ser desde la pequeña célula hasta una sustancia o un organismo superior donde éste puede reaccionar químicamente con otro. Ayuda a mejorar la calidad de vida. Con esto, por si fuera poco, esto nos ayuda bastante, la química nos ayuda bastante en nuestra vida cotidiana, ya sea en la elaboración de jabones, champú o algún otro material, puede ser también pilas, todo lo que completamente nos rodea. Interviene en la resolución de problemas del medio ambiente, la industria y áreas relacionadas en la salud. Puede ser con las pastillas, en la parte de pesticidas, lo demás. Ahora voy a comenzar con las definiciones. La definición para comenzar con la tabla periódica es primero saber qué es un elemento químico. ¿Qué es un elemento químico? Es una sustancia pura y también es una especie definida, donde esto mucho más se le indica como átomo, ya que el átomo está conformado y también se lo conoce, porque eso es lo más importante. Esto se lo conoce como un número atómico. Esto se divide en dos grandes grupos, ya, porque es mucho más abundante, ya que son los metales, aquellos que conducen electricidad y calor, y los no metales que no son buenos conduciendo electricidad y calor. ¿Qué es un símbolo químico? Un símbolo químico es una abreviación o una representación simbólica del elemento químico. Como ejemplo, yo les daría lo que es el sodio y el hierro. En sí, en la tabla periódica están compuestos mucho más por sus nombres en latín. El sodio, con su nombre en latín, que sería natrium, lo más importante para identificar un símbolo químico es que estos van a estar en mayúscula. La primera letra siempre va a estar en mayúscula y las continuaciones van a estar en minúsculas. Siempre se van a escoger las dos primeras letras de cada nombre en latín. Con esto nos iremos a la siguiente definición. ¿Qué es un átomo? Un átomo es la cantidad mínima de un elemento químico, donde estos están compuestos, ya sean por protones, neutrones y electrones. En sí, el átomo está mucho más compuesto por un núcleo, que ese núcleo estará unido al protón y al neutrón, donde el protón va a ser la carga positiva y el neutrón que va a ser la carga neutra. Mientras que el electrón, que es una carga negativa, tiene un peso menor a lo que es el protón y el neutrón. Por eso este oscila
en el núcleo. Ahora, ¿qué es una molécula? Una molécula es la unión de varios átomos. Estos ya pueden ser, dependiendo de cuál nosotros vayamos a utilizar. Nosotros lo podemos identificar o podemos decir el nombre dependiendo del número de átomos que éste constituya. Si este constituye con 2 átomos, se le dice que es un diatómico. Cuando está conformado por 3 átomos, este se le dice como triatómico. Como 4 átomos, se le dice que es un tetraatómico. Como ejemplo, se le indica allí que es nitrógeno, el dinitrógeno, que está conformado por 2 átomos. El ozono, que está conformado por 3 átomos. Y el potasio, que está conformado por 4. Ahora, ¿hay alguna pregunta antes que continuemos? Ya listo. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera, que les va a explicar lo que es una tabla periódica y sus características que éste tiene. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Antes de comenzar a hablar de la tabla periódica, es importante decir que es una herramienta fundamental para poder realizar un estudio en la química. Sin embargo, esta tabla periódica sirve para dar un orden, en este caso, ya sea por las características o similitudes de un elemento. Las primeras clasificaciones periódicas se dieron a principios del siglo XIX. Se calcularon las masas atómicas de una gran cantidad de elementos. Se observó que ciertas propiedades variaban periódicamente en relación a su masa. Hubo diversos intentos de agrupar los elementos, todos ellos usando la masa atómica como criterio de ordenación. Es ahí donde surge la clasificación de la tabla periódica. El científico Johann Dobereiner, el cual es un químico, propuso la tríada de Dobereiner en 1817. Él agrupó los elementos en grupos de 3 por propiedades análogas, es decir, que las tríadas de Dobereiner son aquellas que se van a dividir en grupos de 3, tal y como lo observamos aquí, están en grupo de 3. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos al litio, al sodio, al potasio. Este vendría a ser un grupo conformado por 3. Asimismo, tenemos al calcio, al estroncio y al bario. También tenemos al azufre, al selenio y telurio, cada uno representado con su símbolo químico. Recordemos que un símbolo químico es aquel que está representado por una letra mayúscula y una minúscula. Si en el caso que sea un solo elemento, solo va a ser representado por una letra mayúscula. Pero, ¿qué pasó aquí en las tríadas de Dobereiner? Lo que ocurrió es que en este caso el científico lo que hizo fue sumar las masas atómicas. En el caso del litio, la masa atómica es de 6,94. En el potasio es de 39,09, tal y como lo observan en el cursor que estoy poniendo en pantalla. Entonces, sumó estas dos masas y dio como resultado 46,03. Y esta se la dividió sobre 2 y dio 23,015. Pero esta masa de aquí es muy similar a la masa intermedia. En este caso, la masa intermedia que vendría a ser es del sodio. Y en eso se basó la triada de Dobereiner, en específicamente en que tenía propiedades análogas. Luego vino el químico John Newland, el cual propuso la ley de las octavas en 1863. Muchos de los estudiantes tienden a confundir la ley de las octavas, que por ser octavas se refiere a 8 elementos, pero realmente no es así. Lo que propuso este químico es ordenar los elementos en filas de 7, tal y como lo observamos. Por ejemplo, aquí tenemos al hidrógeno, que viene a ser un elemento. Luego vendría el segundo, que es el litio. El tercero, que sería berilio. El cuarto, que sería bromo. El quinto, que sería carbono.
el sexto que sería nitrógeno, el séptimo que sería oxígeno. Entonces, lo que dispuso fue en sí ordenar en filas de 7 en 7 los elementos. Pero esta ley en sí mostraba una cierta ordenación de estos elementos, con propiedades muy parecidas entre sí y en periodos. Pero, ¿qué ocurrió aquí, en este caso, con John Newland? Lo que propuso en las leyes de las octavas es que él manifestó que el primer elemento siempre va a tener propiedades similares al octavo elemento. Es decir, que si decimos que partimos de aquí, son 7 elementos en total, como ustedes ven aquí en el cursor, y el octavo elemento sería el flúor. El flúor tendría propiedades similares al hidrógeno. Asimismo, si nosotros partimos del litio, el octavo elemento que vendría a ser aquí sería el sodio con propiedades similares. Sin embargo, esto no tuvo mucha noción en la parte científica y surgieron otras teorías. Aquí tenemos a Mendeley, que fue el padre de la química moderna, que en 1869 clasificó los elementos en 63, siempre utilizando la masa atómica. Él consideró que tenía que dejar espacios vacíos, justamente porque pensó que aún habían elementos por descubrir. Muchos años transcurrieron para definir el número atómico, puesto que no se habían aún descubierto los protones. Y es ahí donde viene el científico Henry Moseley, que fue el creador de la ley periódica en 1913 y el que ordenó la tabla periódica actual. Él agrupó los elementos en orden creciente, según su número atómico, y enunció la ley periódica, que si los elementos se colocan según aumenta su número atómico, se observa una variación en sus propiedades, tanto físicas como químicas. Bueno, aquí tenemos la clasificación de la tabla periódica. La tabla periódica se va a clasificar en periodos y en grupos. Los periodos van a estar, en este caso, en forma horizontal. Los grupos van a estar en forma vertical. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es que existe un periodo en forma horizontal y un grupo en forma vertical? Bueno, vamos a verlo en la siguiente tabla periódica. Aquí tenemos a los periodos. Como manifestamos anteriormente, los periodos van a ser los que están en línea horizontal. Miren, quiero que visualicen ustedes mi cursor. Específicamente, este es el primer periodo de la tabla periódica. Este vendría a ser el segundo periodo. ¿Por qué? Porque está en forma horizontal, el periodo. Este vendría a ser el tercer periodo. Este vendría a ser el cuarto periodo, el quinto, este sería el sexto periodo y el séptimo periodo. Y vemos que la tabla periódica en total tiene 7 periodos. También la tabla periódica, como lo manifestamos, tiene un grupo. Los grupos también son llamados familias y van a estar en columnas verticales. Este viene a ser el primer grupo de la tabla periódica. Este es el primer grupo, este vendría a ser el segundo grupo. Y así sucesivamente vienen a ser los grupos. Es importante decir que los grupos también se los puede representar con una letra, ya sea con la letra A o con la letra B. Pero, ¿cómo es que se representan a las letras A o B? Bueno, los grupos, las letras A se los van a llamar elementos representativos. Al grupo B se los va a llamar específicamente a los metales de transición. Pero ¿cuáles son los metales de transición? Los metales de transición, como ustedes observan, es los que se encuentran en el grupo 3B al 2B. Todos estos de aquí son los metales de transición, miren, incluyendo los lactánidos y los actínidos, que son los que se encuentran acá.
Ahora que existen asimismo los periodos y los grupos en la tabla periódica, el primer grupo, que es el 1A, se van a llamar metales alcalinos. El segundo grupo se va a llamar metales alcalinotérreos, que son los que ustedes observan aquí. Estos son los metales de transición. El grupo, en este caso 3A, van a ser los elementos terrio. El grupo 4A vienen a ser los elementos, el grupo que se llama carbonoides, en honor al elemento carbono. El grupo 5A va a ser el grupo de nitrogenoides, en honor al elemento del nitrógeno. El grupo 6A viene a ser los calcógenos o anfígenos. El grupo 7A, tal como lo observan, son los halógenos. Y el grupo 8A son los gases nobles o raros. Asimismo, como existe una familia, grupos y periodos, es importante decir que va a existir metales, no metales y metaloides. Los metales son los más abundantes en la tabla periódica y nosotros lo podemos representar, por ejemplo, aquí en este caso, en esta tabla periódica, están representados los metales como un colorcito de verde, como los observan, y la mayoría son abundantes. Miren, todos estos que ustedes observan de color verde son los metales. Pero ¿por qué se caracterizan los metales? Los metales se caracterizan porque son buenos conductores de electricidad y de calor. Por lo general, la mayoría son de un color gris, en excepción del cobre, que el cobre tiene un color rojizo. Pero ¿dónde encuentro el cobre? El cobre, por ejemplo, lo podemos encontrar en los cables. También existe otro color característico que es una excepción, por ejemplo, tenemos al oro, que es de color amarillo. Asimismo, yo les manifesté que por lo general los metales son por lo general sólidos, pero hay una excepción aquí. El mercurio está en estado líquido. ¿Y dónde encontramos el mercurio? El mercurio lo encontramos en los termómetros. Luego venimos con la clasificación, en este caso de los metaloides, que son 7 elementos. Específicamente los metaloides son los que están aquí de color celeste. Vemos que está el bromo, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el astato. Estos 7 elementos son metaloides y se caracterizan porque son semiconductores de electricidad y calor. Quiere decir que pueden actuar en ambos, tanto como un metal como un no metal. Luego tenemos a los no metales, que están de color, en este caso, café. Como ustedes observan aquí, los no metales se caracterizan porque no son buenos conductores de electricidad. Y aquí algo representativo de los no metales, por ejemplo, el carbono. ¿Dónde podemos, por ejemplo, encontrar partes de carbono o así carbono? Por ejemplo, una parte sería el grafito. ¿Y cuál sería el grafito? Esa es una parte que se utiliza, por ejemplo, cuando ustedes utilizan los lápices. Los lápices tienen una parte de grafito. Luego aquí tenemos, en este caso, la tabla periódica, un elemento. Este elemento específicamente se lo sacó aparte para poder indicarle la clasificación de este elemento. Observamos que está representado por una letra H, está mayúscula si se dan cuenta. Específicamente este es el símbolo. Luego tenemos aquí al nombre. Luego aquí tenemos aquí el nombre, que en este caso es el hidrógeno. Y aquí tenemos las masas atómicas relativas. Asimismo, tenemos los números atómicos que van a ser los que van a tener el número de cantidad de protones. Pero ¿dónde encontramos estos protones? Miren, nosotros tenemos un núcleo y ese núcleo está representado, tenemos el átomo y el átomo va a tener un núcleo y ese núcleo va a tener protones, neutrones y electrones. Específicamente, el número atómico va a ser la cantidad de protones de ese átomo o elemento. Chicos, por favor,
Quiero que me diga, por favor, el compañero, en este caso, la compañera Alison Naulaguari. Quiero que por favor me indique qué usted comprende por los periodos. ¿Está la compañera? Por favor, active su audio. ¿No se encuentra la compañera? Ok, vamos a nombrar, por favor, a Ángeles Merino. Por favor, ¿nos puede indicar qué comprende usted por periodo? Bueno, chicos, veo que, o sea, no sé si están de pronto las personas, pero les voy a indicar. El periodo son los que se encuentran en forma horizontal. Miren, este viene a ser un periodo. Este viene a ser el tercer periodo, este viene a ser el cuarto periodo y este va a ser el quinto periodo, el sexto periodo, el séptimo periodo. Esos van a ser los periodos, los que están en forma horizontal. Los grupos, ¿cuáles son los grupos? Los que están en forma vertical. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo, del 5 grupo, 6 grupos, séptimo grupo. De aquí se considera en 8 grupos y se comienza de nuevo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 grupos. O también se puede, en este caso, clasificar a los grupos contando desde aquí. 1, 2, esto lo contamos como, en este caso, 3, 4, 5, 6, 7, en este caso 8, 9, 10, 11, 12, perdón, a ver, me confundí, chicos, a ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos, 9 grupos, 5, 10 grupos, 11 grupos, 12 grupos, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Así que los grupos pueden ser representados ya sean por 8 grupos o 18 grupos en total. Bueno, finalmente vemos a la tabla periódica de los elementos, que es la que ustedes observan aquí. Es importante decir que partimos de la tabla periódica, ya que esta es la parte fundamental de una persona que vaya a aprender química, ya que si no sabe los elementos o no sabe cómo actúa este elemento, no puede formular, no puede realmente hacer una reacción química o ver la característica de un componente específico. Por ello, es la base de la tabla periódica. Muchos de los profesores de pronto no le explican qué significa cada parte, pero es importante que ustedes lo sepan, chicos. Recordando que nuestro horario son los días domingo a las 5 p.m. hora Ecuador. La bibliografía que hemos utilizado aquí es acerca del libro Fundamentos de Química. Específicamente, esta información que se ha utilizado es del capítulo número 4. La próxima clase veremos formulación inorgánica. También les manifiesto, chicos, que les voy a colgar en el grupo, en este caso, 3 preguntas como forma de retroalimentación para cada uno de ustedes. No es obligatorio, pero sí me gustaría que ustedes lo realicen, ya que, como les digo, la tabla periódica es la parte fundamental para poder realizar todo en química. Muchas gracias, muchas gracias en este caso, por haber asistido y bueno, nos vemos la próxima clase. Gracias, compañero Bernardo, por su excelente participación. Y muchas gracias a todos ustedes. Cuídense. Muchas gracias, profe. Gracias.